Obviamente ya vimos amenazas, vulnerabilidad, estuvieron hablando de capacidades y tenemos que comenzar a hablar sobre la matriz de riesgo, ¿no? Ahora, yo pensaba, porque uno dice, bueno, ¿para qué? Porque uno siempre piensa, bueno, ¿para qué todo esto, no? ¿Para qué la matriz de riesgo? ¿Para qué conocer las amenazas? Y siempre uno se agarra de la teoría. Pero bueno, pero también la teoría hay que bajarla a la realidad. Digo, nosotros cuando tenemos un incidente eh, mayor, importante, ya sea de origen natural, antrópico, eh, o sanitario inclusive, uno dice, mira, las acciones que debemos hacer nosotros en esa inmediatez, digo, por un lado tiene que ver con la activación rápida de los recursos, ¿no? La activación rápida del sistema que tiene que ver con la activación de los recursos y del personal. Ahora, qué difícil se hace cuando tenés que movilizar, activar rápido recursos, ya sean humanos como técnicos, cuando no tenés una planificación previa, ¿no? Cuando no tenés un contacto previo con las otras organizaciones, cuando no tenés ni siquiera definido los roles que vamos a hacer entre todos los que quizás hagamos esa intervención dentro de nuestro municipio, ¿no? Y por otro lado, bueno, por un lado siempre es la activación rápida. Lo segundo que uno generalmente hace es la ubicación y la sincronización de esos recursos humanos y técnicos y la ubicación exacta donde tenemos el problema. Ahora, a veces uno es cruel, pero dice, bueno, mira, lo más sencillo de solucionar es, si hablamos algo con víctimas múltiples, es un choque de colectivos. ¿Por qué? Y porque el choque de colectivo lo tenés en un solo lugar, ¿no? Entonces todos los recursos van a un solo lugar, todas las acciones van a un solo lugar, y es un evento que rápidamente se soluciona. Ahora, qué complejo es cuando vos tenés un evento en la ciudad, que puede ser una inundación como lo que ha pasado, lo que hemos vivido, un tornado, un deslave o cualquiera de los eventos meteorológicos extremos que puedan pasar por nuestra ciudad, en la cual vos tenés desparramado en toda la región, en toda la ciudad, un montón de problemas. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de resolver esos problemas? Obviamente no hay algo matemático en el cual uno diga 2 más 2 es 4. Ahora, lo que sí te soluciona mucho y sí te acelera mucho la toma de decisiones, porque si de algo se trata nuestra labor es de tomar decisiones, es cuando vos conoces realmente el territorio, ¿no? Cuando uno conoce el territorio, digo, conocer las amenazas, como arrancamos cuando decíamos, bueno, vamos a hablar sobre el mapa de riesgo, tenemos que clasificar las amenazas. Y sí, por clasificar las amenazas en la intensidad, en la frecuencia, en cómo puede afectar a mi territorio, conocer las causas y consecuencias, ¿no?, que puede generar ese tipo de amenaza, me da la probabilidad de por lo menos pensar qué daño puede haber causado, ¿no? Una tormenta severa, una inundación, o cualquiera de las amenazas que hayamos clasificado y que hayamos pensado, lo que me permite automáticamente, cuando yo tengo que intervenir sobre algo, decir, mira, esto tiene que haber causado tal daño, ¿no? O tiene que haber causado tales problemáticas en el territorio, ¿no? Que nunca siempre uno plantea que no siempre es sobre la vida de las personas, sino también puede ser sobre el ambiente, sobre los bienes, ¿no? Eh, entonces, digo, la identificación de la amenaza tiene eso de darme por lo menos un parámetro de conocer cuáles son las causas y las consecuencias que puede ocasionar. Cuando yo conozco la amenaza y conozco las causas y consecuencias, inmediatamente lo que se me viene a la cabeza es, yo sé cuáles son los recursos que voy a necesitar. Yo sé cuáles son las estrategias que voy a tener que hacer frente a esa amenaza, ¿no? Porque nuestro territorio es muy amplio y no es lo mismo una inundación que un incidente vehicular, que la explosión de un edificio, que un derrumbe de un edificio, ¿no? Yo sé que hay distintos tipos de recursos que voy a necesitar. En eso que uno siempre habla de las acciones de la respuesta, hay distintos recursos, ¿no? Pero digo, yo sé que tengo una inundación, automáticamente sé que voy a necesitar grupos de electrógeno, voy a necesitar agua, voy a necesitar pensar en lo que es la epidemiología futura, bueno, un montón de situaciones que me lo permite conocer la amenaza. Esa, ustedes ya tienen en los textos, hay algunos anexos, está el anexo de las amenazas, el anexo de la vulnerabilidad, el anexo de capacidades, de cómo
clasificarla y cómo medirlas para después llegar a esta matriz de riesgo, ¿no? Que un poco tiene una clasificación básica. Nosotros ponemos un ejemplo, no significa que tenga que clasificarlo exactamente igual. Lo único que sí uno piensa en tanto en la frecuencia como en la probabilidad de que pase ese tipo de amenaza, en clasificarla en tres colores, ¿no? Verde, amarillo, rojo, pensando en clasificar principalmente cuál es la que mayormente nos preocupa. Luego los compañeros hablaron de vulnerabilidad. Y ahí, con respecto a la vulnerabilidad, uno toma la vulnerabilidad como algo efímero, sí, hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Que la gente es vulnerable, que las casas son vulnerables, que la ubicación es vulnerable, pero la realidad es que nos da una herramienta para gestionar, que es la herramienta de saber cuándo ese impacto de la amenaza va a generar un daño sobre alguna parte del territorio y quizás no en otra, ¿no? Pero también que tenemos que analizar, lo que acá no está, porque obviamente es una matriz de riesgo, la vulnerabilidad que tenemos nosotros como equipos, ¿no? Como equipos de respuesta, porque hay cosas que no las tenemos y está bueno saber que no las tenemos con Gastón y con Van y con el resto del equipo, con Claudio y con Pablo. Hemos hablado muchas veces de esta importancia que siempre pregona Defensa Civil de la reunión con el resto de los municipios, de conocernos, de saber con qué contamos cada uno. Eh, pero yendo a la vulnerabilidad del territorio, también tener un análisis de esa vulnerabilidad nos permite saber dónde tengo que enviar principalmente esos recursos técnicos o humanos para salvar vidas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. eh, Perdón, la vulnerabilidad que uno la clasifica desde distintos autores, pero uno siempre piensa en lo técnico o lo físico, ¿no? Pensando en los lugares o la forma de construcción que están las casas, en lo ambiental, en lo económico. Principalmente lo económico no va con los recursos propios que tiene una comunidad, sino con los recursos. Uno cuando analiza la vulnerabilidad económica la piensa con lo que subsiste y con lo que vive esa sociedad o esa comunidad, ¿no? Eh, no sé, un ejemplo, yo a veces lo pongo saliendo de la provincia de Buenos Aires, para no poner ningún ejemplo nuestro, cuando fueron las cenizas volcánicas, ¿no? Las cenizas volcánicas afectaron gran parte del sur, por ejemplo, Villa Langostura, un lugar que vive principalmente del turismo. Entonces, la ceniza no solamente generó los daños que generó, sino que fue un impacto en la economía tan importante, que eso hace que, obviamente, los municipios o el Estado terminen desviando recursos hacia la atención, pero también a gastos sociales que no se tenían esperados, ¿no? Eh, una cosa es aquel que tiene un empleo público que al fin de mes cobra su sueldo, otra cosa es aquel que tiene un taxi, ¿no? O un remis. Con lo cual, si se le inundó el taxi o el remis, al otro día se queda absolutamente sin poder comprar comida, sin poder llevar a sus hijos a la escuela y con un montón de situaciones. Bueno, eso le pasa a gran parte de la población. Por eso siempre es importante saber de qué vive mi población, ¿no? Yo me imagino ahora a la gente de Bahía Blanca pensando en Guay, que es todo industria, ¿no? Entonces, decir, bueno, esas industrias cómo van a funcionar, van a seguir generando fuentes de trabajo. Bueno, eso es un tema que también repercute luego, obviamente, en todo lo que es lo social. Entonces, uno también, como hablaron los compañeros la otra vez, piensa también en categorizarlo, ¿no? En tener una forma de categorización y después empezar a trabajar sobre esta matriz de riesgo que me permita relacionar la amenaza con la vulnerabilidad para hacer un cuadrito muy similar a esto, ¿no? ¿Qué amenaza en mi localidad? Y por eso no es algo estático, porque cada uno tiene que hacerlo de su localidad. No es algo que podríamos hacerlo desde la Dirección de Defensa Civil y decir, bueno, hagamos un mapa de riesgo para toda la provincia de Buenos Aires. No, no es lógico, ¿no? Eso, lo lógico es que cada uno en su región pueda decir, mira, frente a este tipo de evento, con esta vulnerabilidad de mi población, este riesgo para mí es alto, que quizás para el vecino no es alto, o no es muy alto, o es bajo, ¿no? Bueno, entonces la matriz tiene que ver con eso, tiene que ver con dimensionar qué tipo de amenaza o esas amenazas que nosotros clasificamos
puede generar grandes daños en el territorio, ¿no? Em, ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, obviamente construir este escenario de riesgo. Uno piensa así, bueno, el desafío de esto es construir un escenario de riesgo, saber conocerlo, saber qué impacto van a realizar en mi sociedad, porque volvemos al principio, nos sirve para tomar decisiones. Cuando yo tengo que tomar decisiones a ciegas, tomo decisiones a ciegas. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden salir de casualidad. Eh, digo, Santa Fe, Bahía Blanca, ¿no? Volvemos a los eventos previsibles y no previsibles. Santa Fe, se nos inundó el hospital recién casi inaugurado, materno-infantil, no se murió ningún chico. Sí, bueno, somos unos fenómenos, no, no somos unos fenómenos. No se murió ninguno de casualidad. Bien, más de 20 años después se nos inunda el Pena de Bahía Blanca. La pregunta es, ¿el Pena de Bahía Blanca tenía un plan de emergencias? ¿Tenía un plan de evacuación? Seguramente no, como nos pasa en la mayoría de las instituciones, y le diría a la mayoría de las instituciones de salud. Es un tema a replantearnos, ¿no? Pues digo, tampoco se murió ningún chico. Ahora, no se murió un chico porque hubo unas enfermeras que fueron héroes, que sacaron en el medio de la inundación sin importarles nada, sacaron a todos los chicos, pero no es que había un plan y uno ya pensaba cómo los iba a evacuar, ¿no? Bueno, de eso se trata también el escenario de riesgo, ¿no? De decir, bueno, cuáles son los escenarios de riesgo y sobre cuáles tenemos que trabajar, ¿no? Para reducir el riesgo. Porque si nosotros los tenemos identificados, decimos, mira, a mí me va a pasar esto, me puede pasar esto, puede impactar de esta forma, porque este es un lugar vulnerable, me tiene que dar la herramienta para empezar a pensar en estrategias de reducción de riesgo. Porque en el fin y el objetivo que todos tenemos siempre es tratar de que las cosas no causen daño. Entonces, la reducción de riesgo de desastres es un objetivo y es uno de los desafíos más importantes que tenemos como gestores de emergencia, más allá que nosotros nos dediquemos a la respuesta, ¿no? Y a veces, yo lo hablo muchas veces con los colegas de salud, ¿no? Le digo, está bien, sí, nosotros trabajamos en un sistema de emergencias y trabajamos arriba de una ambulancia, y nuestro trabajo todos los días es ir a buscar chicos que se accidentan en moto. Y yo le digo, muchachos, no está bueno eso. En algún momento deberíamos lograr como sistema que no todos los chicos se accidenten en moto. Bueno, eh, entonces no importa que nos toque en la parte de la gestión de riesgos, ¿no? Pero el desafío siempre tiene que ser la reducción de riesgos. Si nosotros tenemos los escenarios, podríamos trabajar sobre la reducción de riesgos, ¿no? Obviamente que para eso hay que trabajar en planificación, ¿no? No hay vuelta que darle. Eh, uno, en la respuesta a una emergencia te puede haber salido muy bien. Ahora, si no la tenés planificada, no sé si salió muy bien. A veces salen muy bien las cosas de casualidad o a veces la vemos porque como, y eso tenemos los argentinos, el tema de la solidaridad, el tema de decir, bueno, ante la adversidad trabajamos todos, nos metemos todos en el barro y hacemos todo, pero nunca nos tomamos el ratito para, después del evento, evaluar a ver qué hicimos bien y qué hicimos mal, ¿no? Y la planificación, cuando vos no tenés una planificación previa, te das cuenta que hay un montón de cosas que las hicimos tarde, no las hicimos, pasaron de largo, y sin embargo uno las debería haber hecho en el inicio de la actividad, ¿no? Y el inicio de la actividad es que surgió un evento, una inundación a las 9 de la mañana y decís, che, los grupos de electrógeno para los lugares donde los necesitas no los podés pedir a las 6 de la tarde, lo tenés que pedir a las 10, ¿no? El agua que vas a necesitar no la tenés que pedir a las 10 de la noche, la tenés que pedir a las 9, ¿no? Así como esa inmediatez de la organización de los recursos, tiene que ir con acciones que las debemos cumplir y que las tenemos que tener y las tenemos que movilizar en el momento. Porque si no, la respuesta termina siendo tarde. Lo mismo nos pasa con los centros evacuados, lo mismo nos pasa con la gestión de las donaciones, ¿no? Dónde vienen, cómo vienen, sabemos que la gente va a donar desde todo punto de vista y nos va a llenar de recursos. Digo, estamos capacitados para ordenarlo, para acomodarlo, para distribuirlo, ¿no? Estamos capacitados para pensar cuál va a ser nuestra posición frente a esa respuesta que vamos a dar a la población. Digo, esperamos que vengan al centro de acopio para darle las cosas o hacemos un puerta a puerta, ¿no?
o esa evaluación de daños y necesidades que pensamos, la hacemos casa por casa. Y a veces el casa por casa te beneficia en un montón de cosas, ¿no? Porque el casa por casa te permite no solamente ver los daños que puede llegar a tener una vivienda o ver las necesidades, sino también reducir el riesgo de problemas de enfermedades futuras, ¿no? El casa por casa te permite ver que si un nenito, si la señora que vive ahí tiene 5 nenes y uno de los nenes está con diarrea, el resto se va a agarrar diarrea. Y una de las enfermedades más comunes son las gastroenteritis, ¿no? Las gastrointestinales. Entonces te permite detectarlo para saber que ese nene necesita atención, ¿no? O si hay alguno con fiebre, lo mismo, ¿no? O si hay alguno con tos, lo mismo. Se viene el invierno, enfermedades respiratorias agudas, después queda como decir, uy, los centros de salud se llenaron de chiquitos con enfermedades respiratorias agudas. Y después de una inundación es muy común. Pero tiene que ver mucho con esto, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a hacer un casa por casa? Por el lugar específico, si vos no lo conocés, no conocés bien tu lugar, no planificaste, no sabes quiénes son los intervinientes, porque después te pasa que en la escena te tenés que juntar y tomar decisiones con personas que no te juntaste nunca, ¿no? Que tienen distintas formas de trabajo y ni te cuento los egos, ¿no? Entonces, ese, esa planificación hacia dónde nos lleva Fabián, Vane, que ¿viste? Nos machacan con el tema, trabajemos sobre planificación, nos ayuda a minimizar los riesgos, a evitar daños futuros y obviamente a que sea mucha más rápida la rehabilitación y la reconstrucción, porque yo sé los lugares que se van a dañar, los lugares que van a ocurrir, y después lo puedo volcar en un mapa, ¿no? Decir, bueno, esos son los lugares que si a mí me agarra una inundación podría llegar a tener problemas. Como yo lo tengo detectado, automáticamente cuando tomo decisiones yo sé los lugares donde voy a ir principalmente. Obviamente uno no pone el ejemplo de Bahía Blanca o el de La Plata porque son eventos que fueron aparte muy grandes, necesitan una gran intervención del Estado, provincial y nacional, aunque el nacional no haya aportado mucho, pero esos eventos requieren eh, de gran esfuerzo, pero muchas veces las inundaciones chicas locales que se resuelven desde lo cotidiano también requieren de una buena planificación. Y cuando va en un evento grande, cuando uno requiere apoyo de otras instituciones, cuando uno lo tiene organizado termina siendo mucho más fácil, ¿no? Porque organiza su comité de emergencia, porque trabajó sobre el sistema de comando de incidentes, porque tiene planificado y se juntó con el de salud, que uno sabe quién es y qué va a hacer, se juntó con el de seguridad, que uno sabe qué va a hacer, y tenemos identificado el territorio con esa matriz de riesgo en el cual me va a decir este lugar es más peligroso que este otro. Eh, yo corto para poder charlar y cortar. ¿Se dejó de ver ahí? Bueno, y ahora abro el Ahí, micrófono Fabio, no sé si no te escucha. abro el micrófono para que opinen. No sé, Pablo, Gastón, Claudia, ¿quieren opinar algo? ¿O el resto quieren consultar, preguntar? Eh, todo esto está como anexo, ¿no? La matriz de riesgo, cómo armarla, cómo diseñarla. Volvemos a lo mismo, no significa que la tengan que armar exactamente así, tal cual. Lo que nos tiene que dar sí es la posibilidad de identificar dentro de nuestro territorio que va a causar más daño que otro lugar, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha bien. Sí, Se Gaby, se escucha. escucha perfecto. Buen día. ¿Cómo va? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguien quiera comentar algo, contar cómo vienen con la organización, con el plan, si arrancaron, si pudieron arrancar, si les costó mucho. ¿Cómo están? Estaría bueno si alguno de los grupos que ya sabemos que están trabajando, que tal vez están conectados, cuenten un poco su experiencia y lo que están haciendo para el armado, ¿no? Del plan, a ver si están planificando, qué es lo que están organizando.
Ahí está Gastón, que puede contar su Y el micrófono. experiencia también regional. Gastón, ¿escuchás? Se corta, decime. A ver. No, decía si querías contar un poco el proceso, porque vos, además de corregir los planes, hiciste tu plan de emergencias en tu localidad y contarle al resto, porque seguramente hay miles de dudas de animarse a hacerlo, viste que siempre somos pocos, pero bueno, hay que animarse a encarar el proyecto, ¿no? Sí, a ver, como vos planteabas hace un rato, yo creo que lo primero que tenemos que saber es conocer el entorno y qué amenazas nos pueden afectar. En función de eso, empezar a trabajar sobre, digamos, la identificación de aquellas que tengan mayor frecuencia e intensidad. Hoy sabemos que los fenómenos hidrometeorológicos son los que encabezan un poco la grilla esta, y empezar a ver, yo creo que el que conoce el territorio puede elaborar un plan con las herramientas que nosotros proveemos. ¿Por qué? Porque ya hay un montón de preguntas que ya están respondidas. Eh, Porque la mayoría conocemos los lugares que son más vulnerables en cuanto a riesgo de inundaciones, anegamiento o algún tipo de fenómeno. Siempre creo que hay que plantear el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, lo que es la multiamenaza, pero siempre contextualizando y planteando principalmente a qué nos enfrentamos para poder preparar nuestros recursos y nuestras capacidades en función de estas amenazas, ¿no? Creo que en esa línea tienen que ir no es que tienen porque es imponer, tendríamos que pensar los planes de emergencia y planes que puedan ser trabajados con el resto de los equipos. Muchas veces nosotros en los municipios empezamos a trabajar planes que terminan en algún despacho y que no son, que no se socializan demasiado con los equipos de respuesta, con gente de la sociedad que va a tener un rol fundamental al momento de una emergencia. Entonces esas cosas, nosotros tenemos que hacer que la comunidad se apropie del plan, lo tome como propio y que entre todos construir esta cuestión de eh, reconocer el riesgo. Parece que ahí está la clave. Y en función de eso, armar todo lo que es el listado de cuestiones que uno tiene que ir analizando. Identificar actores. A ver, nosotros en el interior planteamos la defensa civil como, bueno, el municipio y los bomberos. Bueno, pero a ver qué otras organizaciones tiene y qué otras capacidades tiene el municipio que por ahí no están a la vista. Entonces creo que ahí está la clave y estos equipos que trabajan con nosotros desde hace un tiempo van en esa línea y eso me parece fantástico, ¿no, chicos? Seguro, Gastón, totalmente de acuerdo. Sí, y clave lo que dijiste del tema de, primero que la comunidad se apropie del plan, lo conozca, sepa que se está trabajando en eso. Me parece que eso es muy positivo porque la gente sabe que estás trabajando en el plan. Y además el tema de la reunión con el resto de las instituciones, ¿no? Que me parece que es clave. em, Nos cuesta, es complejo, es difícil, pero en algún momento tenemos que saber qué tiene el otro, qué podemos responder, cómo trabaja. Facilita un montón de cosas. Yo, que vengo muchas veces de años de sistema de emergencia, he trabajado mucho en emergencias en la provincia, con Baño, con mucha defensa civil que nos encontramos toda la vida. A veces decíamos, "Bueno, a veces, viste, después en la calle te encontrás. En la calle somos siempre los mismos, ¿viste? Entonces, qué bueno es cuando vos te conocés y sabés qué hace el otro, o te pusiste de acuerdo y dijiste, mirá, ¿sabes qué? Yo tengo la ambulancia, tengo una sola tabla, ¿viste? Pero después los bomberos tienen un montón, entonces podemos intercambiar y consultar, o al bombero le falta la capacitación en tal cosa, o al revés, ¿no? Al de salud le falta la capacitación en tal otra y podemos intercambiar
sin necesidad a veces que vaya gente de otro lado a capacitar en cosas que alguno de la localidad lo conoce, ¿no? O alguno de la Seguramente. localidad sabe. Por Y, eso, y me no, que por eso la clave también está en creo que es lo que ha generado la dirección de fortalecimiento, no creo, ha generado la dirección de fortalecimiento este tiempo, el conocerte, el poder interactuar con el de al lado, ¿no? Y conocer otras realidades y esto multiplicándolo por toda la provincia, ¿no? Entonces, cuando existen eventos adversos, no solamente hay un plan, no solamente hay un contacto formal, sino hay una relación de conocimiento previo y eso da muchos beneficios respecto al momento crítico, ¿no? Porque ya estás trabajando con alguien que conoces. En estas reuniones que nosotros hacemos, la mayoría nos hemos encontrado en algún momento y tenemos, digamos, como en el terreno, con mayor o menor experiencia, tenemos trabajo para hacer y nos hemos encontrado en la previa. Creo que también eso es clave, ¿no? Y eso es algo que tenemos que reconocer a fortalecimiento porque nos ha permitido, no hablo como defensa civil, ¿no es cierto?, de una localidad del interior, nos ha permitido conocer eh, herramientas que no conocíamos, conocer gente, interactuar con esa gente, intercambiar opiniones, formación, información. Entonces también eso es súper clave. Totalmente, totalmente, coincido 100% con vos, Gastón. Em, e inclusive, porque viste, también hay culturas y hay objetivos, ¿no? Digo, uno de los objetivos que nosotros tenemos siempre y siempre, obviamente, es trabajar para minimizar los riesgos de nuestra población, ¿no? Pensar en nuestra población, pensar en nuestros ciudadanos, pensar en nuestro pueblo por sobre todas las cosas. Y hay cosas que a veces nos ha pasado, ¿no? Digo, yo vengo del lado de la salud, muchos de ustedes saben que vengo del lado de la salud, y a veces no, nos ha pasado en algunas localidades que, no sé, había una persona inconsciente y te preguntaban de qué vereda, porque dependía de la vereda que iba, es si iba a un municipio o iba a otro, ¿no? Y digo, che, nunca pensamos en la persona que está ahí tirada en el piso, inconsciente, que le pasó algo. Somos tan estrictos de decir si está de la vereda de los pares es de un municipio, de los impares de otro. Bueno, creo que estas cosas que estamos acá nos permiten seguir fortaleciendo un área que siempre el tema de bombero, defensa civil, tienen otra cultura, pero volvemos a lo mismo, juntar al resto, porque el resto también tiene que tener esa cultura de el compañerismo, de la colaboración, ¿no? De si el municipio tuyo de al lado le está pasando un problema y yo tengo un recurso o tengo la posibilidad de ir a darle una mano, ir a darle una mano, ¿no? Me Y parece es, que esto, lo que decía Gastón, es clave, ¿no? Es decir, esta posibilidad de conocernos, de reunirnos, de fortalecer los lazos, me parece que es clave, ¿no? Que es clave para esto. El plan también nos acompaña a esto, ¿no? El armado del plan y todo esto nos acompaña a darnos esta posibilidad de decir, che, mira, si le pasó al del municipio de al lado, nosotros podemos colaborar, nosotros podemos ayudarlo, podemos hacer algo, podemos acompañarlos en algo, y me parece que eso es muy importante. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguien que haya presentado algún plan. Si no, los vamos a estar corriendo después con el tema que presenten. Después nos van a correr ustedes para que eso les corrijamos, pero no importa. Es parte de la estrategia.